Bienvenidos a los que están en casa, bienvenido Gabriel. Denise, un gusto reencontrarnos como cada viernes aquí. Hoy, exactamente, arranca un nuevo 3356 y del hoy... último viernes del mes de noviembre. Exactamente, estamos a Navidad nada más, ¿no? Arranca ya esta edición de 3356. Y hoy tenemos un programa especial porque modificamos levemente el formato para tener una entrevista completa, además de dos informes que preparó la producción de 3356 sobre el tema seguridad pública. Sí, el tema que nos preocupa a todos, que no sale nunca de la agenda, que tiene a todos obviamente muy pendientes porque hace a nuestro día a día, ¿verdad? Exactamente. El ministro Eduardo Bonomi va a estar con nosotros esta noche, nos va a acompañar durante todo el programa. Vamos a hablar de todos los asuntos que están en la agenda, como decía Denise, en materia de seguridad pública. Exactamente. Y vemos un primer informe sobre estos primeros 1000 días de gobierno. El 1 de marzo de 2015, en su discurso de Asunción, el presidente Tabaré Vázquez ratificó el combate a la delincuencia entre las prioridades de su gobierno y prometió darle continuidad a las políticas acordadas entre todos los partidos políticos para abatir un 30% los índices de criminalidad al final del periodo. Aunque Uruguay continúa siendo uno de los países de la región con mejores indicadores en este sentido, el fenómeno creciente en todo el mundo también se ha incrementado en el país durante las últimas décadas y ha determinado que la inseguridad sea hoy una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. La crisis de 2002 provocó tal deterioro en el entramado social que se generó un alza en algunas modalidades violentas de delitos contra la propiedad y un marcado aumento en el número de homicidios, especialmente relacionados a la aparición del narcotráfico organizado. Para afrontar este desarrollo del crimen, la policía implementó una profunda reforma que reorganizó estructuras de mando y jurisdicciones, al tiempo que actualizó sus recursos en materia de equipamiento, armamento y tecnología de vigilancia, rastreo y monitoreo. La base de la transformación fue la aprobación de modificaciones a la Ley Orgánica Policial, fundamentada en la defensa estricta de los derechos humanos, la completa sujeción al mando civil y una redefinición de la estructura organizativa de la descentralización de elementos claves como el patrullaje y la investigación. El nuevo sistema gira en torno a 4 ejes: el patrullaje de alta dedicación operativa, PADO, el incremento de la videovigilancia que incluye el interior y las ciudades de frontera, la mejora tecnología y del equipamiento y la mayor capacidad de análisis criminal e investigación forense. El PADO comenzó a operar en 2016 y está compuesto por 1000 efectivos del Grupo de Reserva Táctica y la Guardia Republicana desplegados en la zona metropolitana de Montevideo, Canelones y San José. A la fecha, el país cuenta con cerca de 22.000 funcionarios en labores estrictamente policiales, lo que significa un efectivo cada 155 habitantes, una tasa más alta incluso que el promedio europeo y latinoamericano. Por otro lado, el sistema de videovigilancia policial dispuso miles de cámaras en zonas claves de Montevideo y otras ciudades del interior, coordinadas desde un control central de monitoreo que en 2018 pretende tener instaladas unas 6.000 en total, entre la capital y el resto del país. Es un primer acercamiento, una primera aproximación al tema. Vamos a tener más adelante en el programa un segundo informe donde iremos avanzando sobre otras áreas vinculadas a la seguridad pública. Sobre algunos aspectos que hace a ese tema enorme. Y ya está en estudio con nosotros el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Ya volvemos. Hoy, en 3356, a 1000 días de asumido el gobierno, hablamos de seguridad ciudadana y prevención del delito con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Seguimos adelante, señores. Está presentado el tema. Denise. Exactamente. Estamos con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Ministro, muchas gracias por estar acá con nosotros. Empezamos con una evaluación, entonces, de estos primeros 1000 días del ministerio, ¿no? ¿Qué evaluación haces? ¿Logros, desafíos, conquistas? Cuando uno hace un balance, tiene que partir de los objetivos planteados. Y nosotros arrancamos este segundo periodo en el Ministerio del Interior con un compromiso del presidente hecho en la campaña electoral de bajar el 30% de las rapiñas en todo el país. Eso
ese compromiso se hizo habiéndonos preguntado si era posible. Nosotros le respondimos que sí, que era posible, pero con cambios. Y esos cambios necesitaban de la aprobación del presupuesto, porque el primer año de gobierno uno trabaja con el presupuesto del gobierno anterior. Y el presupuesto se discutió en 2015, se aprobó y empezó a funcionar a partir del 1 de enero de 2016. La estrategia que nos habíamos planteado tenía 3 patas. Una era el programa de alta dedicación operativa, 1000 policías con un sobresueldo para trabajar sin horario definido de entrada, 8 horas, pero pudiendo elegir dónde, en qué momento empiezan a correr esas 8 horas. Ese es el primer punto. El segundo punto era un aumento de las cámaras de videovigilancia, y el tercer punto eran algunas medidas legislativas, leyes, que se discutieron en el marco del diálogo multipartidario con la oposición en la Torre Ejecutiva. Esos 3 elementos eran necesarios y empezamos con el PADO. El PADO tenía todo un estudio atrás de más de 3 años de estudio, de determinar qué lugares iban a ser los elegidos para funcionar con el PADO. Esos lugares eran 52 en toda el área metropolitana, 28 en Montevideo, 4 en San José y el resto en Canelones, ¿no? Cada circuito funciona con un vehículo, un auto. ¿Son áreas geográficas parecidas desde el punto de vista de la extensión, todas? No, pueden tener diferencias. Porque ahí el circuito es el área completa. Dentro de ello tiene segmentos, puntos calientes primero, son los puntos donde se producen más de 10 o 15 rapiñas en el año, y una sucesión de puntos en una recta forman un segmento que miden de 100 a 200 metros. Entonces el segmento se patrulla a pie, 3 policías a pie, hay un vehículo que es el responsable de todo el circuito, con policías adentro y otro tipo de armas, y de 4 a 8 motos en el circuito. Nosotros empezamos con esto el 11 de enero. 11 de enero 2016. 11 de abril, digo. 11 de abril. 11 de abril de 2016. Y en realidad la medida, a pesar de que empezamos el 11 de abril, la hacemos del 1 de enero. Eso produjo un efecto importante. El primer año bajamos algo menos del 4% de las rapiñas en todo el país, y ahora llevamos algo así como el 12,5%, entre el 12,5% y el 13% de baja, comparado con el 2015, ¿no? Claro. El objetivo nuestro es llegar entre diciembre y marzo a una baja del 15%. Si nosotros llegamos a eso, entendemos que manteniendo la baja, llegamos al 30%. Básicamente, tanto el PADO, porque es de lo que estamos hablando ahora, también la instalación de las cámaras, pero tiene como fundamento la lucha sobre el delito ya realizado, ya en proceso de realizarse, o también tiene un efecto disuasorio. Tiene 2 funciones. Primero es preventivo. Es preventivo. Es preventivo. Segundo es disuasorio. Y si el delito se comete, es represivo. O sea, tiene 3 funciones. Pero el hecho es que la prevención funciona bien, la disuasión funciona bien, entonces la represión sobre el delito es menor. Claro. Pero sí se ha producido. Esto es el efecto PADO. Claro. Nosotros ahora desde el 15 de octubre estamos colocando 15 cámaras por día
hasta completar unas 3.300 cámaras en el área metropolitana. En el área metropolitana hay parte de balnearios también, o sea, Montevideo, Canelones y San José, son los 3 lugares. Son aproximadamente 2.400 cámaras en Montevideo, 800 aproximadamente en Canelones y el resto en San José. Para tener una idea de qué significa esto, hasta que se empezaron a instalar estas 3.300 cámaras en Uruguay, en todo el Uruguay había unas 1.800 cámaras. O sea, imaginen, en todo Uruguay 1.800, 3.300 concentradas en Montevideo, Canelones. Esto para nosotros va a tener otro impacto en la baja, importante, y esto quedará pronto en un año. Hoy el Ministerio tiene capacidad operativa para controlar todas estas 3.000 que se van a instalar, más las que ya están instaladas. Sí, porque junto con la instalación de las cámaras se acondicionó, se construyó otro centro de comando en una zona más protegida dentro de la Guardia Republicana, y ahí van a entrar 165 controladores más. Este sistema de funcionamiento de las cámaras es diferente al que existía antes de 2012. Antes de 2012, el que visualizaba un delito en una cámara, una pantalla, comunicaba al 911, al 911. Y esto no tenía mucho efecto. A partir de fines del 2012, principios del 2013, el que visualiza un problema se comunica directamente con la policía que está patrullando esos lugares. Y eso sí tuvo efecto. Porque, digamos, el operador que está allí sabe exactamente quién está en la zona, dónde está, hay georreferenciación, digamos. Claro, el operador sabe qué gente está patrullando la zona, sabe quiénes son y están comunicados directamente. Y no es solo represivo, es también preventivo y disuasivo. Nosotros tenemos varias imágenes que hemos visto, yo qué sé, en un cajero automático hay 2 personas, uno en bicicleta, uno al costado y otro enfrente, están mirando quién saca dinero. Claro. Exacto. El policía no, el visualizador le dice al policía, hay una persona así, pedirle documentos y decirle que lo estamos mirando. Y se va. Claro. Se va. Ministro, por hablar en cajeros, ¿no?, automáticos, uno de los temas de los últimos días es la explosión de cajeros. Y estaba en estudio qué medidas tomar, manchar los billetes o instalar cajeros en comisarías. Al final ya hay una decisión de qué piensan hacer sobre esto. Nosotros conversamos con el presidente del Banco República, el presidente del Banco Central y el subsecretario de Economía y Finanzas la semana pasada. Le planteamos la posibilidad de manchar los billetes y quedamos en esperar una respuesta del Banco República y que hubiera una reunión con la Asociación de Bancos. Antes de venir para acá tuve la comunicación del presidente del Banco República, que están totalmente de acuerdo con la medida planteada. ¿Cómo manchar los billetes? Bueno, que era la Asociación de Bancos, pero nosotros creemos que esto lo están haciendo en toda la región, el delito. Esto arrancó en Chile, si yo no estoy equivocado, ¿no? Y además tuvo una explosión, porque fue imponente la cantidad de cajeros que se explotaron en Paraguay. En Paraguay. De hecho, se han asesorado. En Brasil, en Argentina. Sí. Y la medida que han tomado ha sido esa. Entonces, en Paraguay yo estuve por una reunión del Mercosur hace 2 semanas en Brasil y me encontré con el ministro paraguayo, le comenté el problema que teníamos. Dice, en Paraguay en 2015 tuvimos 28 robos a cajeros. Claro. Usamos esta medida y del 2015 a la fecha 2 robos. Claro. Entonces, sí, porque se inutiliza el billete. Utiliza el billete de por lo robo, tanto, el producto del robo no se puede utilizar. Pierde sentido. Se inutiliza el billete. Y eso es disuasivo. Claro. Esto en la década del 70 lo hacían en Suecia, no ante la explosión del cajero,
ante ponerle una linga y arrancarlo con una camioneta. Entonces la policía sueca entendía que esto era un delito que había que combatir con inteligencia. Más que con represión, con inteligencia. Inventaron lo de la mancha de tinta. Claro. Entonces al poco tiempo no robaban más porque no se lo llevaban pero no les servía. Esto es, me imagino que ustedes han analizado esta nueva modalidad delictiva que tiene también un elemento de copiar una modalidad que se usa en otro lugar, pero imagino que también tiene que ver con algunas de las cosas que pasan en el país. Que se haya salido, se haya sacado el efectivo del mercado, se esté en ese camino, que la inclusión financiera esté funcionando como está funcionando, hace que el delincuente tiene que, de alguna manera, generar nuevas estrategias, ¿no?, para hacerse el efectivo. Claro. Hay una cosa, uno que trabaja, una persona que trabaja, pierde el trabajo y busca otro trabajo. Sí, claro. Busca otro trabajo. Vive, está hecho al trabajo. Vive de su trabajo y si lo pierde, busca otra forma. Bueno, quien está en una carrera delictiva, porque por razones técnicas o de policía desplegada en la calle le impidan el robo, bueno, o cambia su cabeza o va a buscar otras formas de cometer un delito, de robar, de hurtar. Entonces, está bien, las medidas policiales son imprescindibles para bajar el delito, combatir el delito, pero si no va acompañado de otro tipo de medidas que evite que la gente se vuelque al delito como forma de vida y lo tome como un hecho hasta cultural, forma parte de su cultura y va a seguir buscando otra forma. Entonces, se necesitan las dos cosas. Y esto me da pie a incorporarle un tema que quizás es más amplio, que excede a su cartera, pero que necesariamente hay que pensar en él. Uruguay tiene que construir una nueva forma de combatir el delito, que no es solamente policializando la tarea. La educación, el trabajo, la inclusión, la convivencia, la vivienda. Necesariamente que hay que desplegar una serie de dispositivos en la sociedad para intentar que el delito vaya cediendo terreno. Y esto no es solo una tarea del Ministerio del Interior. No. Ahora, ¿Y el gobierno entendió que esto es una problemática que es integral, que hay que atacarla integralmente? Vamos por parte. En determinado momento hubo una discusión en Uruguay que se planteaba cómo se combate esto. Y había dos recetas antagónicas prácticamente. O el policiamiento o las políticas sociales. Entonces, yo creo que... Parece ser que ninguna de las dos solas, puras, combaten el delito. Exactamente. Yo creo que ninguna de las dos tiene un resultado duradero. El policiamiento es necesario, porque las políticas sociales no tienen un efecto inmediato, tienen un efecto diferido a mediano y largo plazo. Pero mientras las políticas sociales bajan el delito, hay que tener medidas policiales que lo bajen mediante la prevención, la disuasión y la represión. Ahora, la prevención policial, necesitamos la prevención social del delito. Y que exista la necesidad de políticas sociales no puede ser una excusa para no usar el policiamiento. El Ministerio del Interior tiene esa función y tiene que hacerlo. Ahora, cuando nosotros vemos que baja el delito, que aumenta la cantidad de personas privadas de libertad, que sigue habiendo un componente importante de gente sin antecedentes que se vuelca al delito. Bueno, hay algo. Nosotros empezamos a gobernar con un 40% de pobres, un 4,5% de indigentes. Hoy hay un 9% de pobreza y un 0,5% de indigencia. Pero eso es el núcleo duro.
Nosotros logramos bajar la pobreza que se había creado por quienes perdieron el trabajo, por una cosa que entraron en la categoría de pobreza, pero mantenían la cultura de trabajo. Este núcleo duro está más vinculado a la exclusión, a procesos de exclusión de generaciones. Está más vinculado a eso, al hacinamiento en enclaves que existen en la ciudad. Son en 4 alcaldías, municipios, tenemos concentrado el 90% del delito. Claro. Y entonces hay una cultura y no se puede pensar como se pensaba, que el que entra en la carrera delictiva es el que no tiene trabajo. Claro. A veces hay una forma de trabajo que es complementaria con una carrera delictiva. Y a veces se buscan trabajos que permitan entonces la carrera delictiva. Entonces es mucho más complejo el problema. Y esto no va a cambiar lo que queda del gobierno. Esto es como para pensar un nuevo quinquenio que combine las dos cosas. Y hay cuestiones culturales, ¿no? Hablamos acá en esa respuesta anterior, por ejemplo, el caso de las niñas, ¿no? Que estamos hablando todo eso de las niñas Valentina y Brisa, que también roza o está inmediatamente vinculada al femicidio. Usted mismo había hablado que es un tema que hay que hacer también a las políticas culturales, o sea, tenemos que pensar culturalmente cómo estamos estructurados. ¿Qué políticas de prevención o protocolos de desaparición están discutiendo en estos momentos? ¿Cuál es tu reflexión sobre estos temas? Vuelvo a insistir con que hay 2 tipos de prevención. El Ministerio tiene que desarrollar lo que es la prevención policial y en esos casos, en estos que se plantea ahora, es muy difícil, porque son cosas que pasan de puertas adentro o que se generan de puerta para adentro, aunque después se produzca afuera. Y no puede haber un policía en cada lugar donde se genera esto. Ahora, desde el punto de vista policial, ha habido un avance en no enmascarar algunos tipos de delitos que están exclusivamente vinculados a violencia doméstica, como si fueran riñas y disputas. Esto es violencia doméstica, hay que decirle violencia doméstica y facilitar la denuncia Eso se ha avanzado mucho. Donde no se ha avanzado tanto ha sido en la prevención social del delito y en lo que es la cuestión cultural. Por ejemplo, el otro día hubo una evaluación y políticas tendientes a disminuir los femicidios. En la mesa estaba la directora de género del MIDES, estaba la ministra de Desarrollo Social, estaba yo y estaba una funcionaria policial que es la encargada de política de género del ministerio. Bueno, eso no hace más que matrizar el tema como un tema policial. No estaba nadie del Ministerio de Cultura. Y si nosotros queremos... No había autoridades de la educación. Pero no porque no quieran ir. No. Porque no se las convoca. Entonces, si queremos plantear que esto es un problema cultural, educativo, hay que convocar a gente del ministerio que está encargado de eso. No había nadie. Insisto, autoridades de la educación. Pero repito. no es un problema de la ministra, porque la ministra está enormemente preocupada por esto. Pero hay que citar a alguien, por lo menos para cuando se ve la imagen que se identifica con un problema, aparezca lo cultural, que aparezca lo educativo. Mañana hay otra representación de lo que son las políticas de género, la violencia doméstica. Bueno, nosotros tenemos que ir. No sé quién más va a ir, pero si ni siquiera se lo plantea como del punto de vista de la imagen que a primera vista surge, no lo estamos encarando en su dimensión global. Claro. Nos vamos a ir a la pausa porque tenemos que ir a la pausa ya, pero
da la sensación, y es para una reflexión corta suya, que la mala noticia es que estos asuntos siguen estando arriba de la mesa y hay como una explosión de las cuestiones vinculadas a la violencia, a los abusos, de una sociedad patriarcal que al parecer está en retroceso, pero los últimos coletazos parecen ser feroces. Y allí definitivamente no es una cuestión que se resuelva con más policías en la calle, ¿no? No, y tampoco con más tobilleras. La tobillera más tiene que haber porque tiene que cubrir todo el país. Claro. Pero la tobillera... el delito ya ocurrió. El problema ya está instalado. Y además la denuncia, que cuando uno ve el delito que se produce, solo el 17% fue denunciado, el 83% no. Claro. Y el que fue denunciado y el juez pidió que se pusiera una tobillera, el 100% es exitoso. Claro. ¿Pero de qué porcentaje? Claro. Entonces, se busca eso y se olvida que el 83% No se denunció. no se denunciaron como antecedente. Claro. Y bueno, ahí hay un problema. Por eso yo insisto tanto con que tiene que haber prevención social, políticas culturales y educativas que planteen el problema de otra manera. Claro. Bueno, vamos a un corte, ya volvemos. En agosto pasado, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio del Interior informó un nuevo descenso en los índices del delito, registrando una caída del 10,6% en las rapiñas con respecto al último año, que también había registrado una baja similar en relación al anterior. El informe oficial también indicó que cerrada la primera mitad de 2017, los homicidios tuvieron una disminución del 7,1% en 12 meses. Sin embargo, la violencia de género continúa ocupando el segundo lugar en las denuncias y en lo que va del año, 26 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. En este sentido, se ha capacitado a la fuerza para brindar respuestas adecuadas, instalándose asimismo unidades especializadas de violencia doméstica para facilitar las denuncias y generar mecanismos de amparo a las víctimas en coordinación con otras dependencias del Estado que abordan la temática. En materia carcelaria, Uruguay es uno de los países de Sudamérica con mayor número de reclusos por habitante, con 11.103 personas privadas de libertad en los penales de todo el país, y el sistema no representa una oportunidad de rehabilitación, según concluye un informe elaborado por el excomisionado parlamentario Álvaro Garcé. Paulatinamente se han incorporado políticas de rehabilitación que incentivan el trabajo y la reinserción social. A la fecha, el 26,9% de la población privada de libertad, cerca de 3.000 internos, participa en actividades educativas en las unidades de internación del Instituto Nacional de Rehabilitación. Sin embargo, los grandes establecimientos penitenciarios continúan marcados por el hacinamiento crítico, el ocio compulsivo y altos niveles de violencia, emergencia que se espera descomprimir con la inauguración de la nueva cárcel de Punta de Rieles el año entrante. En cuanto a la situación de los efectivos, si bien el ingreso se ha incrementado al entorno de los 30.000 pesos, la reciente limitación por cuestiones operativas del servicio de vigilancia privada que realizan los uniformados 222 es cuestionada por los sindicatos policiales, sosteniendo que la medida deriva en que los funcionarios se expongan a tareas clandestinas y reclamen mejoras salariales para evitarlo. El estrés de la función policial es otro aspecto central de los reclamos sindicales, que exigen mejores mecanismos de contención psicológica para los efectivos. Seguimos conversando con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Exactamente. Ministro, volvemos un poco sobre una cuestión del que tratamos en el bloque anterior, que es de las desapariciones. ¿Cuál debe ser el proceder de la población? Porque hay todavía una creencia de que hay que esperar 24 horas para informar la desaparición de alguna persona de tu casa, un conocido. No es así, ¿no? Sí, pero más que una creencia es porque muchas veces se denunciaba y se le respondía que si no pasaban 24 horas no estaba desaparecido. Y eso ya no es así en la medida que hay elementos ciertos de que se ha producido un problema. Y también tiene que ver con la edad de la persona que no apareció en su casa. Es cierto también que muchas veces se denuncian ausencias de adolescentes que al otro día aparecen en la casa, entonces... pero yo creo que no por suerte. No, aparecen porque claro, sí, sí. era
no era una desaparición, era una ausencia después de un baile o después de... Sí, sí. Bueno, y yo creo que la denuncia hay que hacerla y evaluar. Hay situaciones que son muy claras, que la ausencia que se produce es investigada de inmediato. Y hay otros casos en que no. Lo que sí sucede es que cuando la persona es mayor y se va voluntariamente de la casa, e incluso la policía lo encuentra, si esa persona dice que no quiere informarle a su familia, la policía no tiene que informarle a la familia. Eso sucede. A veces se han desaparecido con cartas, dejando cartas, y la familia insiste en que se investigue, la policía investiga, y alguna vez encontró a la persona dice, no, yo me fui, no quiero volver. Claro. Está en desarrollo un departamento de femicidios y crímenes de odio, ¿verdad? Para el año que viene. ¿Está en desarrollo esa idea? ¿En qué etapa están? No, está... los homicidios en general se investigan de la misma manera, sea de un género, de un sexo, de otro. Pero a veces aparecen elementos que tienen que ver con lo que se pregunta. Si es un tema de odio, un tema de género, y entonces aparece gente especializada. Y bueno, eso se está desarrollando. Recién en el informe veíamos uno de los aspectos centrales que ha desarrollado y que ha instrumentado este ministerio desde el periodo anterior, que tiene que ver con el mejoramiento de las condiciones, tanto de trabajo como salariales del funcionario policial. Es imposible pensar en mejorar algunos aspectos si no se tiene funcionarios que están, desde el punto de vista de la infraestructura, bien dotados, que no cobren salarios dignos, que tengan que hacer horas extras o lo que era el servicio 222 para redondear un salario, que además no tengan soluciones de vivienda. Y acá hay un problema que tiene el funcionario policial, ¿no? Muchas veces observamos cómo el funcionario policial tiene que convivir a veces en la misma zona, en el mismo lugar, con el delincuente. Eso termina siendo un conflicto muy complejo de atender. Muchas veces letal. Exacto, muchas veces letal. ¿Cómo el Ministerio está encarando esta problemática? Primero hicimos una encuesta de cuántos son los policías que se encuentran en esa situación. Son alrededor de 800, de los cuales no todos quieren cambiarse de lugar. Algunos quieren permanecer en donde viven, aunque estén en esas condiciones. Nosotros a partir de una rendición de cuentas, hemos incluido un descuento del 1% del sueldo para dedicar a vivienda. Esto existió antes y lo que se recaudó no se destinó a vivienda. Por lo tanto, en esta situación, al aprobarse esto, también estaba planteado que se creara una comisión en la que estuvieran integrados representantes de los policías para ver el destino que se le daba a ese dinero. Nosotros creemos que cerramos este año con la adjudicación de 100 viviendas a funcionarios que necesitan cambiarse. Tenemos convenios con el Ministerio de Vivienda y hemos apoyado lo que son las cooperativas, con la salvedad que no nos gusta que la cooperativa sea solo policial. Claro. Entonces, no guetizar, digamos. No guetizar, sino que haya una amplitud mayor. Pero estamos dedicados a eso. Nosotros hemos cooperado con las cooperativas dándole tierra para construir y estamos en eso. Ahora, la presentación esta hablaba del sueldo, ¿no? Hablaba de 30.000 pesos que los cobra más o menos en forma líquida quien trabaja en seguridad, no el policía administrativo, no el técnico, sino el policía que está dedicado el operativo, el que está en la calle. Que está en la calle. O en la comisaría. Claro. Y esto tiene un aumento por compromiso de gestión y una incorporación, una partida
también por asiduidad. Y el que tiene la posibilidad de 50 horas 222 mensuales, lo cual le lleva, si las hace, le lleva el salario a unos 40.000 pesos. O sea, no se eliminó el 100% del 222. No, y no lo vamos a eliminar. Y no se va a eliminar. O sea, que queden 2 horas por día como posibilidad, claro, no obligatoria, pero como posibilidad, lo vamos a dejar. O sea, eso se puede ir a 40.000 pesos. El problema que se da con el sueldo es que en una época el policía cobraba 4.500 pesos y cobraba otros 4.500 pesos por otras 8 horas, claro, 222. Claro. Pero lo que estaba formalizado eran las horas, digamos, formales. Sí, claro. Los primeros 4.500 pesos. Los primeros. Los segundos no, los segundos era todo. Entonces, cuando a un policía le decían descuento, por comprar cooperativa, porque por gasto, por tarjeta, por lo que sea, por descuento, por que se separó y para los hijos. Sí. Lo que se descontaba de los primeros, claro, 4.500 pesos. El otro no tenía descuento. Entonces se generó una cultura de tener 2 ingresos. Claro. Cuando nosotros eliminamos o achicamos el 222 a una cuarta parte, incorporamos todo el sueldo formal. Claro. Todo va al EPS, todo va a la jubilación. Anteriormente iba a la jubilación los primeros 4.500, claro, los segundos no iba a la jubilación. Que es una ventaja. Todo, claro. Ahora va todo, pero todo pasible de descuento. Claro. Entonces, el descuento se hace sobre... Sí, una retención judicial, por ejemplo, sobre todo. Sobre todo, que tiene un tope, ¿no? Pero igual, entonces muchas veces no es que no tenga posibilidad de 222, no las hace porque las hace por fuera, porque las hace por fuera, como las hace en negro, no tiene descuento. Entonces, esa es la cuestión que hay que cambiar. Y esa es una práctica que el Ministerio está... Nosotros tratamos de hacerlo porque hemos planteado que no se pueden hacer tareas de seguridad, claro, por fuera, pero hay policías que la hacen por fuera y justamente por ese problema. Y después dicen, no, lo que pasa que no nos dan... No, lo que nos dice es que cuando se cobra por fuera y una parte por dentro, en el descuento que va para los hijos, él por dentro, por fuera no. Claro. Entonces, siempre se ve una parte, no se ve la otra. Y bueno, hay gente que trabaja por menos. Nosotros, evidentemente, es un trabajo sacrificado, que tiene riesgos. Que tiene riesgos importantes. Entonces, nuestro anhelo es que puedan cobrar mucho más. Es decir, cuando nosotros empezamos en el 2010 cobraban 10.000 pesos, hoy cobran 30. Cuando cobraban 4.500 pesos, cobraban menos que en un supermercado. Claro. El supermercado hoy está, no sé si por los 20 o por los 15. Entonces ha habido un avance en el tema de los sueldos. Claro. No, seguramente no suficiente. No. Pero eso, avance por el que se ha transitado. Pero eso pasa para el trabajador del supermercado, para el trabajador que trabaja en una fábrica y que todo es insuficiente y por eso siempre tratamos en todos los planos de ir a más. Ministro, el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, es un gurú en América Latina por sus logros en bajar la criminalidad. Su equipo estuvo en intercambio con el equipo de él. ¿Qué frutos trajeron de ese intercambio y qué es aplicable también a Uruguay y qué no es? Porque las realidades son diferentes, ¿no? Ayer escuchaba al señor Novik, sí, que decía que él estaba asesorado directamente por Giuliani y que yo estaba asesorado por un director de división. Sí, el alcalde, yo creo que su tarea no es la seguridad, su tarea es administrar un territorio con la gente que tiene adentro, las calles, el tránsito, el tráfico, el ordenamiento territorial, claro. Esa es su tarea. Y una es la seguridad.
Pero como el que se presenta alcalde no se presenta porque tenga un proyecto de seguridad, sino se presenta porque tiene un proyecto global, se asesora. Claro. Si se asesora bien, puede tener buenos resultados. Si se asesora mal, no. Yo creo que de seguridad saben más el jefe de policía con el que hablamos nosotros, de Nueva York, y el criminólogo, el profesor Lauren, ¿cómo es? Sí, Lauren. Sí, no recuerdo el apellido, sí. Que el Y propio de Giuliani. este, y de este el propio intercambio, Giuliani, claro. ¿qué- Y es con qué- el qué que pudieron nosotros, recolectar? bueno, fue ahí con el criminólogo que nosotros llegamos a los puntos calientes. Y además viene gente de J. College de Nueva York, y viene gente de la Universidad de Cambridge a hablar con nosotros y asesorarnos. Y en general son policías, ex policías, que se han recibido de abogados, han hecho una carrera docente, pero son policías. Entonces yo creo que saben bastante más que quien toca demasiados temas para administrar una ciudad. Entonces, lo que nosotros sacamos es justamente el tema de los puntos calientes, y a partir de los puntos calientes el patrullaje basado en evidencia y no basado en el azar. Cuando nosotros llegamos al ministerio, el comisario era el que mandaba por allá, por allá, por allá. Hoy hay un sistema que está basado en la determinación de los puntos calientes, que hoy mismo el BID hizo una presentación del PADO, del libro sobre el PADO, donde precisamente rompía algunos mitos. Los puntos calientes son estables, se mantienen. O sea, no se van moviendo. No. Se puede haber una pequeña movida que por eso el PADO, nosotros ya probamos el patrullaje igual al del PADO sin alta dedicación operativa y no nos funcionó. Claro. Porque tenemos que hacer pequeños ajustes que lo hacemos con la alta dedicación operativa. Y la otra cosa es que no hay corrimiento del delito. Entonces, esto nos han no solo enseñado, sino que vienen a controlar cómo lo llevamos adelante. Pero no es mecánico, no se puede hacer mecánico, porque en Londres los puntos calientes estaban en Piccadilly Circus, en una zona completamente diferente a donde tenemos nosotros los puntos calientes. Los puntos calientes en Londres está donde se desplaza la gente para concurrir a espectáculos. Ahí había puntos calientes. Acá los puntos calientes están cerca de donde viven los delincuentes. Claro. Entonces es un problema diferente el que hay que solucionar. Y esto significa, las soluciones no son mecánicas, no se instalan en una ciudad igual que en la otra. Es cierto que es igual la determinación del punto caliente, pero no se ubica en el mismo lugar, ni de la misma forma. Eso tiene que hacerlo cada país, cada Claro, pero las sociedad. estrategias son semejantes y nosotros funcionan, le agregamos, por ejemplo, el PADO es uruguayo. El punto caliente existe en el mundo, lo han estudiado distintos criminólogos, pero el PADO es uruguayo. Por eso el libro del BID, donde plantea la solución uruguaya, que según ellos puede ser modélica para distintos países. Por último, porque nos estamos quedando sin tiempo, ¿cómo hacemos para bajar los índices de reincidencia de la delincuencia? El actual sistema de rehabilitación parece no estar dando soluciones globales a un problema que es gigante. Usted decía, hay 11.000 presos hoy en las cárceles. Muchos de ellos, cuando salen, lamentablemente por una u otra cuestión, reinciden. Bueno, nosotros, pese a todo, avanzamos. Sí. ¿No? Avanzamos porque cuando llegamos había un 71% de reincidencia, habían poquito arriba del 50%. Ya es una baja. Y cuando llegamos trabajaban 80. Hoy trabajan más de 4.000 personas privadas de libertad. Claro. Y estudian más de 5.000. Y se forman en una profesión, llegan a tener
elementos para abrirse paso en la vida. El problema es que cuando salen encuentren trabajo en eso para lo que se prepararon mientras estaban privados de libertad. Y eso es muy difícil, porque la gente tiene desconfianza. Claro. Nosotros tenemos experiencia porque hay gente que sale de Concar y ha ido a San Gregorio de Polanco a arreglar una escuela, un CAIF. Bueno, la primera reacción de una de las maestras fue, cuando venga me voy, porque yo vivo con mi hija en la escuela. Bueno, después de un mes trabajando ahí, esa maestra fue la que organizó el homenaje a los presos que le repararon la escuela. En Parque del Plata... Lo primero es el prejuicio, ¿no? En Parque del Plata están arreglando toda la costanera del Arroyo, que es una obra muy importante. Bueno, hubo gente que cuando lo vio allá, a los 2 días estaban yendo a visitarlos, a la semana, al mes, le organizaron partidos de fútbol, uno contra los vecinos, otro contra el Club Parque del Plata. O sea, cambia. Y hay una interacción muy importante, al punto que el alcalde ha pedido, si después que terminen la obra, pueden quedar trabajando en otras cosas. Yo les he dicho al alcalde, y se lo he planteado a intendentes y a distintos alcaldes, si ustedes tienen un lugar donde puedan pasar la semana, pero no hay ningún problema. Claro. Además, van 30 con 2 policías. Y los policías van a trabajar también. Claro. Y no ha habido... Nosotros tuvimos, desde que está esta modalidad, que hace prácticamente 2 años, hemos tenido una fuga. Una fuga. Una fuga. Ha habido muchas más fugas de las salidas transitorias que han otorgado los jueces. Y no en estas cuadrillas de presos que van a trabajar. No. Y cuando discutimos en el presupuesto, en la rendición de cuentas, tuvimos problemas porque nos decían, pero no, ¿quién va a evaluar? ¿Quién va a evaluar? Va a evaluar la autoridad de la cárcel donde está la persona privada de libertad, que tiene el conocimiento directo y no el conocimiento a través de la causa por la que cayó preso. Claro. Bueno, ya tenemos poquito tiempo, pero me quedó colgando una pregunta que me gustaría hacer. Hablaste de estrategias para un próximo quinquenio. ¿Sería de nuevo ministro del Interior? Yo creo que la primera condición para que yo pueda ser ministro del Interior es que gane el Frente Amplio, que va a ganar. Así que esa contradicción está resuelta. Está resuelta. La segunda condición es que tanto tiempo es mucho. Es desgastante, ¿no? Y es de los ministerios más desgastantes. Usted ha sufrido amenazas, ha estado allí, ha tenido que estar con personal policial guardando su seguridad. Es una tarea compleja, ¿no? Porque se ha complejizado el delito y los delincuentes también buscan estrategias para... No, y además está esa percepción Claro. que lo que funciona no se ve y lo que no funciona inmediatamente. Exacto. Es inmediato, ¿no? La repercusión es inmediata. Así que esa no, está difícil. Así que me parece. Está difícil entonces. Ministro, gracias por haber venido. Un gusto, como siempre. Muchas gracias. Nos vamos, Denise, nos reencontramos el lunes que viene. Nos reencontramos el otro viernes que viene. Dije el lunes, el viernes, señores. El viernes que viene. Que tengan una buena jornada, buen fin de semana para todos.